tener el gusto de presentar a un gran amigo nuestro, que es el ingeniero Pierre Gutiérrez Medina. El ingeniero está ahorita para poder comunicarnos a nosotros lo que se había programado anteriormente, que es el foro sobre gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Piura, avances y agenda pendiente. Perdón, sáquese, porque si no, no me escuchan bien. El ingeniero Pierre es actualmente teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Es ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad de Piura, con estudios de posgrado en gestión ambiental y gestión integral de residuos sólidos. Asimismo, es egresado del máster en gobernabilidad del Instituto Ortega y Gasset de Madrid, especializado en formulación y dirección de proyectos de desarrollo con enfoque de innovación, sostenibilidad y gobernanza, siendo becario del programa de becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su programa Profesionales en Sostenibilidad Ambiental. También se desempeña actualmente como gerente de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de Piura y representante de dicha institución ante la Comisión Ambiental Regional. Damos pues al ingeniero Pierre Gutiérrez la bienvenida y lo esperamos para que él nos pueda dar a conocer los conocimientos que tiene. Este currículum que he presentado realmente es muy poco para el currículum que conozco del ingeniero. Adelante, ingeniero. Bienvenido. Aplausos también. Bueno, invitamos más bien a Pierre al podio para que pueda iniciar su exposición, y a la mesa invitamos a ubicarnos en la primera fila, por favor. Muy buenos días con todos, muchas gracias Jaime, muchas gracias Silvita, muchas gracias ingeniero Jorge. La idea de la charla del día de hoy, disculpen primero también para quitarme la mascarilla, la voy a enfocar en dos etapas. La primera es el marco conceptual de la gestión integral de residuos sólidos, porque a veces no tenemos claro los procesos o cómo está definido, sobre todo ante la norma que nos alberga, que es la norma peruana. Y después de eso vamos a tratar de ir explorando, conociendo cuál es la situación que tenemos aquí en la provincia de Piura, dentro de las competencias de la municipalidad y de la ciudad, y proyectarnos sobre qué otras cosas existen ya en el mundo y deberíamos estar apuntando. Entonces vamos a hacer esas dos etapas. La primera es un poquito más tediosa, más larga, pero nos va a permitir tener los conocimientos un poco más sólidos, y finalmente ya vamos a empezar a la parte de reflexión o de soñar, ¿no? Ya justo con el ingeniero Jorge estábamos conversando algunas ideas que nos gustaría de repente que gracias a esta charla se puedan ir materializando y concretando. Nuevamente, bueno, mi nombre es Pierre Gutiérrez, soy ingeniero industrial de profesión. Justo mi tesis para titularme fue basada en un proyecto de inversión pública sobre la gestión de residuos sólidos municipales para la provincia de Piura, y desde ahí me metí en el tema por avatares de la vida. Actualmente soy teniente alcalde de la municipalidad, entonces también me ha permitido ir conociendo de primera mano la información propia de uno de los principales servicios municipales que cualquier gobierno local debe priorizar. Y finalmente también he tenido la oportunidad de hacer algunos cursos y pasantías a nivel internacional para conocer un poco más del tema a profundidad y conocer justamente qué están haciendo en otras realidades y que podamos ir adoptando. Por favor, Luis. Bueno, primero conocer la norma marco que rige la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Que es la ley 27314, Ley General de los Residuos Sólidos, la cual ya define los procesos, las competencias que van a tener las diversas autoridades o instancias del Estado y en general la participación de todas las instituciones sobre o en materia de la gestión de los residuos sólidos, llamándolos aquellos a los subproductos o remanentes del ciclo de producción de cualquier institución que tienen que ser dispuestos. ¿A qué llamamos con disponer? Y eso es uno de los conceptos claves, es aquel sustancia, sólida o semisólida en este caso, que ya no entra al ciclo de producción de cualquier institución. ¿No? Veamos el ciclo de producción como un círculo virtuoso, y este va a generar siempre algún residuo. Este residuo que ya no va a ser utilizado por la institución,
se convierte justamente en, nuevamente, ese residuo que tiene que ser dispuesto de una forma adecuada. Y esa disposición puede pasar desde su reaprovechamiento hasta lo que se conoce como una disposición final, que ya vamos a ver algunas metodologías. Siguiente. Adelante. La clasificación de los residuos sólidos. Primero, por tipo de generador. Este los domiciliarios, es decir, aquellos que salen de las casas, los comerciales, los hospitalarios e industriales. Por el ruido que representan, que son los comunes, que muchas veces en los tachos de clasificación hemos visto residuos comunes, y los peligrosos, que normalmente pues provienen de los hospitales o de la industria. Por su composición química, orgánicos e inorgánicos. Orgánicos son los provenientes justamente de materia orgánica, como las frutas, las verduras, los restos de composición de los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Siempre vemos cuando atropellan, probablemente un gato, un perro en la calle, ese cuerpo se va descomponiendo y genera unos problemas de contaminación. Entonces es un residuo que tiene que atenderse de una forma. Y también, obviamente, que es la parte más importante, por el encargado de su gestión, municipales y no municipales. ¿Por qué? Porque la ley es clara y le da competencias, en este caso a la autoridad local, para saber cuáles son los que ellos tienen que, de una u otra forma, a través del pago de los arbitrios, atender y solucionar para su ciudad. Por ejemplo, los domiciliarios o los comerciales asimilables a los domiciliarios. Y por otro lado, faculta a otro tipo de instituciones los no municipales, como por ejemplo los residuos peligrosos u hospitalarios. Esos no son competencias municipales. Los gobiernos locales no están obligados a gestionarlos. Sin embargo, por ejemplo, un hospital tendría que tener claro cómo va a disponer sus residuos y tendría que contratar o promover la contratación de alguna institución que esté calificada para poder atenderlos. Entonces, existen las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, que debería ser también otra arista que como ciudad, no como población, debemos empezar a mirar, porque también necesitamos que otras instituciones se especialicen en esta materia para que puedan prestar los servicios adecuados a las instancias que lo merecen. Hospitales, residuos industriales, como por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad, y todos lo sabrán, son los restos de demoliciones, escombreras. No tenemos en la ciudad de Piura una escombrera que es un depósito adecuado para poder tratar esos residuos. ¿Por qué? Porque son competencias no municipales y lamentablemente no tenemos tantas empresas que estén adecuadas para poder gestionar estos residuos, entonces terminan yéndose a cualquier lote baldío, cualquier descampado y encontramos una ciudad llena de escombros por todos lados. Siguiente. Esta es la situación actual de los residuos sólidos que vemos no solo en Piura, sino en todo el país. Les comentaba al ingeniero temprano que, de acuerdo a algunas estadísticas, que si bien no es una declaración oficial del Ministerio del Ambiente, pero tranquilamente la gestión o la mala gestión de residuos sólidos es probablemente uno de los 3 principales problemas ambientales que tiene el país, junto con la deforestación de nuestra Amazonía y contra la contaminación de las fuentes de agua. Entonces es un gran problema en nuestro país y es un problema que lamentablemente por la fragmentación de las competencias no ha sabido articularse y gestionarse adecuadamente. Siguiente. Estas son algunas de las estadísticas nacionales que se tenían con el último censo que hizo el Ministerio en el 2011 cara a un proyecto o una inyección de financiamiento multilateral a través del BID que se hizo hace varios años. A nivel nacional, la generación de residuos sólidos supera las 19.000 toneladas. Estamos hablando cerca de 100 veces la capacidad del Estadio Nacional. Al 2020, en el caso de la provincia del distrito de Piura, la generación per cápita es de arriba de 1 kilo por habitante. Estamos hablando que en la ciudad de Piura tenemos alrededor de 500.000 habitantes. Estamos hablando de 500.000 kilos, media tonelada diaria que se produce y se tiene que gestionar. ¿No? La cobertura de recolección, arriba del 70%, pero es una recolección que no es diaria y de repente no siquiera es con la frecuencia que quisiéramos tener para tener una cobertura adecuada. Y lo que es más preocupante es la cobertura de disposición final, 38% a nivel nacional. En el caso de la ciudad de Piura estamos casi al mismo nivel. ¿Eso qué significa? Que más del 60% de la basura que no llega a un relleno sanitario, entonces tiene que llegar a algún sitio. ¿Dónde llega? Al río, a los descampados, a las zonas periféricas de la ciudad. Entonces tiene que ir a algún lado, porque no está yendo a una disposición final adecuada. Y cuando hablamos de disposición final adecuada, tenemos que por lo menos existe solo un botadero en la provincia.
Y cuando hablamos de botadero estamos hablando de un mecanismo no autorizado, no oficial para disposición final. Cuando hablo no autorizado no solo digo por el ministerio o por la autoridad local, sino por la Organización Mundial de la Salud. No existe en el mundo ninguna norma que avale al botadero como un espacio de disposición final adecuada, ¿no? Se traducen en rellenos sanitarios y lamentablemente en Piura no tenemos Piura, ¿no? La primera ciudad fundada por los españoles en el Pacífico Sur, la segunda región más poblada del país, no tiene un relleno sanitario adecuado. Igual, eso significa que también, al no llegar a la disposición final adecuada, no existe un reaprovechamiento formal. Y si hablamos ya de recursos, porque al final la idea de las autoridades es un contrato social entre población que paga unos tributos para que una autoridad los gestione y sobre eso pues brinde servicios públicos. Pero vemos que la morosidad llega a menos del 10% en lo que es pago de tributos en materia de recolección de residuos sólidos, que son los tributos combinados, ¿no? Seguridad ciudadana, residuos sólidos y atención de parques y jardines. Esto es a nivel nacional. En Piura estamos alrededor del 27%. Entonces, es decir, que es un servicio subsidiado con el presupuesto municipal que se tiene actualmente. Siguiente. Al 2010, cuando se lanzó el proyecto de financiamiento agresivo que hizo un endeudamiento del Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo, solo 82 provincias tenían un PIGAS. Un PIGAS es el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, que es el documento guía en el cual las autoridades se rigen para poder planificar la mejora en la prestación del servicio. Solo 136 de 2.800 municipios tenían programas de segregación en la fuente. Piura tiene un programa de segregación en la fuente, pero que no utiliza una cobertura al 100%. O sea, no todos tienen la posibilidad de entregar una bolsa con los residuos clasificados, ¿no? Ya les comentaba un poco sobre el tema de los impuestos. Y finalmente, una de las cifras más alarmantes es que, de acuerdo a ese estudio que se hizo en ese momento, el Perú necesita cerca de 190 rellenos sanitarios. A la fecha, en el Perú no llegamos ni a 50 rellenos sanitarios en todo el territorio nacional. Siguiente. Y aquí es donde quiero que empecemos, porque esta clasificación nos va a ayudar a ordenar las ideas de los potenciales proyectos que podemos desarrollar para ir mejorando, ¿no? Y sobre todo ir analizando la estadística en cada uno de los procesos. Para la norma peruana, la gestión integral de los residuos sólidos municipales, que es, digamos, el grueso de la atención, no tan especializado y que es lo que impacta directamente en la calidad de la población, se dividen en 7 procesos. La generación, el barrido, el almacenamiento o almacenamiento temporal, la recolección, el transporte, el reaprovechamiento y la disposición final de los mismos. Siguiente. ¿No? Este es el ciclo virtuoso que debería tener la gestión integral de los residuos sólidos. Siguiente. Con respecto a la generación, se refiere justamente a la capacidad que tiene la población o el territorio para poder generar, crear los residuos. ¿No? Por eso hablaba al inicio sobre esta capacidad que podría tener cualquier institución, familia, de reaprovechar o no generar más residuos, ¿no? Las 3 R, ¿no? Reduce, reusa, recicla. Cuando hablamos de reduce, justamente aquí es donde estamos actuando, porque no es lo mismo tener una familia que consume mucho plástico y por ende va a generar más residuos plásticos a una familia que tiene su propio huerto y genera sus propios alimentos y de repente ese mismo residuo los vuelve a inyectar en el ciclo productivo del mismo huerto, ¿no? Los pone como compost o como abono para su huerto. Entonces ya no se convierte en un residuo que hay que atender. Entra al círculo virtuoso, lo que ahora se conoce como economía circular. Entonces aquí hay un primer enfoque de saber qué estamos generando, cuánto de eso podemos reducir y cuánto de eso podemos incluirlo de nuevo a un círculo de economía circular o de producción interna para que no tenga que ser atendido por otra instancia. Siguiente. Bueno, ahí están los tipos de generadores, las casas, los comercios, los negocios, las instituciones, ¿no? Vemos los no domésticos, pero que son asimilables a los domésticos en materia de competencia municipal, como son los colegios, las empresas y demás, ¿no? Siguiente, y los mercados, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante determinar la generación? La media nacional es 0,7, Piura está en 1 kilo, estamos por encima de la media nacional en la capacidad de generar, estamos generando bastante residuos por persona. ¿Y por qué necesitamos tener este dato y saber cómo gestionarlo? Porque nos ayuda justamente a dimensionar
el resto de los procesos. No es lo mismo pensar que voy a tener una compactadora para circular por unas calles que generan medio kilo por día, a saber que generan 1 kilo, el doble. Entonces no voy a tener una compactadora, voy a tener 2 compactadoras para poder en el mismo periodo recoger y ofrecer el servicio al mismo nivel de calidad. Y no solo es 2 compactadoras, es también más capacidad de almacenamiento, más capacidad de disposición final. Entonces nos ayuda a dimensionar toda la infraestructura y equipamiento que se necesita para poder atender la demanda de la generación. Por eso la generación es muy importante y tenemos que ser conscientes de cómo estamos actuando en ese primer proceso. Siguiente. Bueno, esto se determina a través de un estudio de caracterización, que ya es la parte más académica, que es una metodología donde te permite identificar la cantidad y la clasificación que la población está generando. Cuánto es plástico, cuánto es madera, cuánto es metal, cuánto es peligroso, cuánto es orgánico, cuánto es aprovechable, cuánto no es aprovechable. No, lo aprovechable justamente es que se entiende que podría ir a un proceso de reaprovechamiento. Lo que no es aprovechable tendría que ir a un proceso de disposición final. Como por ejemplo un pañal, ¿no? Un pañal ya no es aprovechable, entonces tendría que ir a un proceso de disposición final. Entonces, a través de un estudio de caracterización, que es un estudio estadístico de levantamiento de información, nos permite determinar la cantidad y la clasificación de residuos que genera cada ciudad. Siguiente. Es bien sencillo, es simplemente como les comentaba, es todo un proceso estadístico y finalmente pues, nos ayuda a determinar el índice de generación per cápita, la densidad, la composición, la humedad y demás que tenemos para sobre eso poder diseñar la infraestructura y el equipamiento que se requiere. Siguiente. Siguiente. Con respecto al barrido, como les decía, solo se recoge en promedio 40%. Entonces hay un gran 60% que se está yendo al otro lado y mucho de ellos se está yendo a la calle, no a la vía pública. Entonces también hay un trabajo adicional que es la recolección en la vía pública y a través del barrido. No solo se recoge, digamos, la basura que la gente está botando. En el caso de una ciudad como la de Piura, donde es una ciudad en un ecosistema de desierto, hay mucho polvo, hay mucho material particulado. Entonces, también se tiene que ir recogiendo. ¿No? Recuerden lo que pasó en el 2017 con la inundación del río Piura. Al desborde del río Piura trajo mucho lodo que luego de secarse generó material particulado, incluso contaminado. Entonces, había que hacer algo con ese material particulado que estaba en la calle. Justamente es a través de estos procesos como el barrido y limpieza de la vía pública que se requiere. Cuando hablamos de barrido, lamentablemente la norma es muy tradicional, porque no estamos hablando de limpieza de la vía pública, estamos hablando de barrido. Cuando en el mundo ya existen herramientas mucho más sofisticadas y modernas para realizar la labor de limpieza de la vía pública, no solo a través de escobas y recogedores, sino de máquinas que pueden incluso no solo limpiar, sino también asegurar la permanencia del polvo en la vía, entonces que no genera levantamiento a través de imprimantes, a través de otro tipo de sustancias que ya permiten, y no tóxicas, ir mejorando el mantenimiento de la vía pública. Lamentablemente, ahí la norma nos encasilla un poco, pero simplemente a nivel de concepto. Luego ya queda la capacidad de la población de poder ir mejorando las propuestas. Siguiente. El almacenamiento o almacenamiento temporal en realidad, ¿no? Que permite ayudar a guardar la basura de forma temporal, lo que le llaman a la población flotante, es decir, la población que está en la vía pública caminando y no necesariamente va a tirarlo a la calle, debería tener dispositivos de almacenamiento donde ésta se pueda ir depositando, ¿no? Contenedores de diverso tipo en toda la vía pública de acuerdo a la necesidad de recolección. No es lo mismo pensar en un condominio o en un conjunto multifamiliar y el tipo de dispositivo de almacenamiento que vas a requerir a pensar en, por ejemplo, la plaza de armas, donde no vas a colocar pues, un contenedor de 2 toneladas, por lo que implicaría al mayor tránsito de personas. Entonces también tiene que ver mucho con la identificación del territorio, su población flotante, su población permanente, para poder determinar qué tipo de almacenamiento temporal requieres, el cual tiene que ser luego recolectado, porque nuevamente es temporal. Siguiente. Bueno, la recolección y transporte ya pasa justamente por identificar el tipo de vehículo que va a, digamos, levantar esta recolección temporal. Que ya sea, y en el caso del almacenamiento también se tiene que tener en cuenta el almacenamiento domiciliario, ¿no? Porque cada uno de ustedes, imagino, tendrá en su casa un tachito, una bolsa, donde almacenan hasta que pase el camión de la basura.
Y esto hay que también tenerlo claro porque a veces justamente al no ser conscientes de ese proceso de almacenamiento en la casa, es que almacenamos de mala forma. Almacenamos en cajas de cartón, que hace que los lixiviados se impregnen y queden en la vía pública. Cuando sacamos la caja de cartón toda mojada, lixiviada, y va contaminando hacia la vía pública, ¿no? E incluso genera probablemente la creación de vectores. Entonces también tenemos que tener claro que el almacenamiento temporal en las casas tiene que ser un poco más consciente para saber qué tipo de dispositivo estamos utilizando. O sea, cuando usamos los tachos, usamos las bolsas, está bien. Tratemos de no usar sacos, no usar cajas de cartón u otro tipo de dispositivos que también suelen a veces utilizarse porque al final va a la basura, ¿no? Y no es así. En la relación de transporte, justamente va a depender, está muy ligado del tipo del almacenamiento, de acuerdo a lo que yo estoy almacenando y cómo estoy clasificando en la fuente la segregación de los residuos. Voy a diseñar una estrategia de recolección. Y quizás es uno de los procesos un poco más técnicos, porque por un lado, no es lo mismo, y eso lo comento a modo anécdota, que me pasaba en el 2012 en una universidad. Tenían dispuestos a nivel de recolección diversos tachos, ¿no? Todos el tacho de madera, el de plástico, el de residuos comunes, el de peligros explosivos. Sin embargo, cuando venía el camión de la basura, cogía los 4 tachos y los metía directamente al mismo camión. ¿Por qué? Porque no había una estrategia diferenciada de recolección. Entonces, pues solo tenía un tipo de vehículo, y era en este caso una compactadora, o sea que incluso los iba a juntar y aplastar y volverlos insegregables posteriormente, ¿no? Porque los iba a contaminar. Entonces, la estrategia de recolección tiene que estar muy de la mano con la estrategia de almacenamiento, porque si no de nada sirve. Entonces aquí es donde empiezan a diferenciarse los tipos de vehículos, ¿no? Camiones baranda para material aprovechable, no reciclable, compactadoras para material no aprovechable o orgánico si se va a utilizar un tipo de estrategia posterior. Me comentaba el ingeniero, y más tarde lo veremos, sobre una estrategia de recolección o de almacenamiento que es el sistema de tachos semisoterrados, que habrán visto en algunos puntos. De hecho hay 18 puntos ubicados en la ciudad de Micús, en Santa Isabel, que son unos tanques redondos semisoterrados. Dice, ¿cómo se van a recolectar? Justamente, ¿cómo se recolectan? Porque estos requieren otro tipo de vehículo, que es con un brazo grúa. Exactamente. Entonces, nuevamente, la estrategia de almacenamiento temporal está muy ligada a la estrategia de recolección y justamente te permite posteriormente dar un buen resultado al momento de plantear el reaprovechamiento. Porque si tú mezclas los residuos en un solo vehículo, los vas a contaminar y no va a servir de nada todo el trabajo realizado en la segregación, porque luego se vuelven inservibles. Y no solo es el tipo de vehículo para recolectar, sino también es la capacidad del vehículo y la frecuencia con la cual va a circular, ¿no? Tú tienes que identificar tu cobertura de rutas, tu diseño de rutas. Y a veces ahí es también donde incide la percepción de la calidad del servicio a la población. Porque dices, oye, no es lo mismo que pase una vez a la semana a que pase 3 veces a la semana. Porque a veces tenemos la basura orgánica, que es la que se descompone más rápido, requiere de una atención más frecuente, versus a la reciclable, que puede pasar una vez a la semana, no hay problema porque es plástico o madera o es vidrio y no va a generar mayor problema de salud o desprendimiento de olores o creación de vectores. Entonces, eso también nuevamente radica por entender nuevamente desde el inicio la capacidad de generación que se tiene en la ciudad. Entonces, sobre eso hay ya incluso estándares que ha promovido el Ministerio, como la frecuencia mínima de recolección de 2 veces por semana, pero obviamente en ciudades un poquito más avanzadas hay una recolección diaria, sobre todo para lo que es orgánicos, y una recolección segregada con diversos tipos de vehículos para diversos tipos de residuos que se generan. Siguiente. Bueno, ya estos son los convencionales, camiones de baranda o camiones recolectores. Atrás había monstruimóviles. Siguiente. Ya las compactadoras que todos conocemos. Siguiente. El diseño de rutas se tiene que cubrir sobre la capacidad de un vehículo en llenarse, en ir al sitio de disposición final para retornar. Eso significa pues capacidad de combustible y de frecuencia de recorrido y otros, ¿no? Siguiente. La estación de transferencia es una estrategia dentro del transporte porque nos permite plantear la posibilidad de tener vehículos de menor capacidad en territorios un poco más aislados, para que esos luego puedan ir a lo que se conoce como un camión madrina, un camión de mayor capacidad, y que solo sea este camión el que vaya directamente a la disposición final.
Por ejemplo, no es lo mismo pensar que los camiones de 26 de octubre tengan que recorrer toda la ciudad para ir hasta Castilla, donde está el actual botadero, ¿no? Porque eso significa pérdida de combustible, pérdida de la sombra, pérdida o digamos, desgaste de la vía pública, congestión del tránsito y demás. Sin embargo, si hubiera un solo vehículo llamado Madrina, donde todos los vehículos de recolección de infraestructura puedan depositar y solo ese único vehículo de manera espacial pueda ir, incluso teniendo ahora la vía de evitamiento de la periférica, para llegar a Castilla, eso resolvería muchos problemas de todos los factores que hemos mencionado. Entonces son estrategias también que se plantean al momento de entender tu territorio y ver cómo, digamos, optimizar el proceso de recolección, en este caso de transporte. Siguiente. Siguiente. No, eso es en la transferencia. Siguiente. Segregación en la fuente, que es lo que le explicaba, ¿no? Es esta capacidad o esta estrategia que se tiene en las diversas instituciones para poder, desde la institución generadora, poder ir clasificando para que la recolección sea más adecuada y más que la recolección, justamente el reaprovechamiento se pueda dar. Si yo no segrego, el reaprovechamiento no se va a dar de ninguna manera, porque voy a contaminar de una u otra forma, los materiales ya no van a ser aprovechables. No. Siguiente. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Surco, la Municipalidad Distrital de Surco, en Lima, tiene una empresa municipal, EMUSA, empresa municipal de Santiago de Surco, que tiene una estación de segregación y que le permite no solo segregar y atender y vender materia prima, sino también procesar. O sea, ya estamos en un... A veces hay muchas personas piensan que el reciclaje es simplemente la venta del plástico o del material segregado. Eso simplemente es una comercialización. El reciclaje en sí, propiamente, es la producción de un material en base a otro. Al realmente convertir o utilizar ese residuo que estoy reaprovechando y darle otro valor, eso realmente es reciclaje. Y esto lo hace, por ejemplo, la Municipalidad de Santiago de Surco. ¿Por qué? Porque sus bolsas naranjas que utilizan para repartir, para poder segregar, las producen a partir del material que van recuperando. Entonces, tienen toda una planta procesadora de PET, sopladoras y demás, que les permite crear sus propios o nuevos productos. Entonces, eso es reciclaje. Reaprovechar, transformar y crear un nuevo producto. Lo demás simplemente es comercialización, ¿no? Entonces, por eso es importante. Pero nuevamente, nada, no se daría el reciclaje si no existe la segregación. Siguiente. Bueno, y eso es ya, técnicamente se ve muy sencillo, muy fácil, pero lamentablemente es un gran problema que tenemos en las ciudades, porque en un país como el nuestro, donde reina la informalidad, una de las principales taras que tenemos es justamente la informalidad dentro de la segregación, que muchas se da incluso dentro de los propios botaderos, lo cual incluso está prohibido por ley. Porque hay mucha, ¿cómo decirlo sin que se escuche feo? Hay mucha presión por parte de ciertos actores que manipulan los precios en el mercado del reciclaje y obliga a que exista toda una mano de obra informal que tenga que solo trabajar sobre esos precios, ¿no? Hay toda una manipulación del mercado. ¿Por qué? Porque nuevamente no existe esta inyección desde el lado público, del lado privado, de crear mercados un poco más accesibles. Entonces, es complicadísimo. De hecho, por experiencia propia, tengo un amigo que vino hace 2 años por la pandemia de Argentina y ha puesto una planta de segregación y de reciclaje en Sullana y le ha costado hasta amenazas de muerte para poder comprar los plásticos a los recicladores, a los comercializadores informales. Porque nuevamente hay toda una estrategia detrás de ello de manipulación de precios, porque al final eso es una industria, ¿no? Y en toda industria alguien gana, alguien hace capital a costas de lo que le llaman, ¿no?, los costos escondidos, ¿no? Los costos escondidos justamente es una mano de obra no formalizada. Y en este caso, más allá del tema monetario, es las condiciones de trabajo, porque no es lo mismo ser informal vendiendo periódico que ser informal trabajando en un botadero donde puedes encontrarte un arma punzocortante, un vidrio roto, contaminado, con quién sabe qué, y te vas a exponer tu propia vida. Entonces, acá hay todo un trabajo un poco más delicado que requiere de mayor atención y más complejo, y que es probablemente uno de los principales obstáculos que tenemos para poder
crear un proceso de economía circular, que es hacia donde estamos supuestamente migrando como país. Siguiente. Bueno, ya, entonces, al llegar a tener todos estos procesos mucho más organizados, te da la posibilidad justamente de reaprovechamiento, ¿no? Hablábamos en el caso del reaprovechamiento inorgánico de lo que hacía EMUSA en Santiago de Surco, ¿no? Que es la producción de sus propias bolsas de plástico. En Lima también existe una empresa que se llama Mundo Limpio. Mundo Limpio transforma el plástico y crea fibras para, por ejemplo, la industria automotriz. Muchos de los tableros de algunas de las marcas japonesas, esos tableros de los carros, son producto de esta fibra que Mundo Limpio exporta, ¿no? Ya en material de valor agregado. Entonces, hay industria del reaprovechamiento tanto como transformación como reuso, ¿no? En el caso de fibra existe una empresa que se llama Ecopráctico, que todo lo que es madera lo transforma de una forma artística y le da usos para tener accesorios para el hogar en base a madera reaprovechada. La Universidad de Piura, por ejemplo, tuvo un proyecto muy simpático que eran las briquetas en base a los residuos de la industria maderera, que permitían tener unos leños o briquetas compresos que reemplazaban al carbón y tenían mejor poder calorífico para poder atender la demanda de las cocinas de muchas familias rurales. En vez de que se tumben los algarrobos, los pocos algarrobos que nos van quedando, les permitía tener a través de esta industria, de sus restos, una opción calorífica para poder atender sus cocinas y que no generaba, por ejemplo, problemas de humos y demás que perjudicaban la salud. Entonces, hay varias estrategias para el reaprovechamiento de lo que es inorgánico. Siguiente. Y en el caso de los orgánicos, tenemos obviamente la estrategia principal, ¿no? La más conocida, que es el aprovechamiento a través del compost. De hecho, la Municipalidad Provincial de Piura tiene una planta compostera en el Parque Curver, donde trata todos los restos de poda que genera a través de sus actividades de mantenimiento de áreas verdes. Y también algunos en donde funcione más o menos el proceso de segregación de los restos orgánicos domiciliarios, también llegan ahí. Es lo más sencillo, o sea, acá no hay mayor invención del humano, esto es simplemente el ciclo de la naturaleza, ¿no? En polvo eres, en polvo te convertirás, dicen, ¿no? El libro más antiguo de la historia. ¿Por qué es así? Porque toda la materia orgánica se termina descomponiendo y volviéndose a inyectar a la tierra, a la madre tierra. Entonces, esto es algo que se puede ayudar. Justamente la estrategia de tener composteras es catalizar, es decir, aumentar el ritmo de la descomposición, controlarla para que genere justamente un beneficio hacia la población. Hay otras estrategias de gestión de los residuos orgánicos, por ejemplo, los biodigestores, donde son otros sistemas cerrados, en este caso anaeróbicos, donde tú puedes poner la materia orgánica y esta materia orgánica, cuando se descompone, genera unos gases, ¿no? Por eso algunos saben que cuando alguna persona fallece, no lo dejan ver 2 días porque primero tienen que desinflarlo porque se empieza a hinchar, producto de los gases. Son esos gases el metano. Y el metano es un gas combustible. Entonces, si tú tienes un sistema como un biodigestor donde puedes controlar la creación y la captación de estos gases, puedes también tener la posibilidad de tener un combustible, ¿no? Como un GNV o como un GLP, en este caso se llama biogás, que existen ya en varias zonas rurales de la selva donde toda la materia orgánica, producto de la comida, de los alimentos y también por ejemplo, de los excrementos de los animales, va a un biodigestor. Este biodigestor te permite pues, captar el gas, tener este combustible, pero a su vez también te permite tener lo que le llaman biosol, que es el residuo digamos, ya más sólido, que luego lo transformas en compost. Entonces hay diversas metodologías que ya existen y que se ponen en práctica para reaprovechar lo que es materia orgánica. Siguiente. Y finalmente, el último proceso que les comentaba, que es la disposición final, donde por convención el mecanismo a utilizar mundialmente es el relleno sanitario. ¿Cuál es la diferencia entre un relleno sanitario y un botadero? Creo que la imagen se explica por sí sola. El relleno sanitario requiere de una gestión completa, de una administración adecuada de lo que va a pasar con la basura. No es una basura que simplemente se tira ahí. Esto funciona a través de una infraestructura adecuada que nos permite, por ejemplo, si ven aquí, esa es la captación de los lixiviados. Nuevamente, ¿no? Regresemos al ejemplo de la caja de cartón o la bolsa en general de basura que tenemos con los restos de la comida que luego termina chorreando. Esos goteos, ese líquido que chorrea de la materia orgánica en descomposición se llaman lixiviados. Esos lixiviados en un relleno sanitario
van a unos ductos de captación para ser tratados. ¿Por qué? Porque son contaminantes. En un botadero o en general, cuando se hace a cielo abierto, esos lixiviados terminan yendo a nuestros acuíferos y contaminando las fuentes de agua sobre las cuales luego abrimos el caño que nos vamos a utilizar. Entonces, tiene infraestructura adecuada. Tiene también captación de gases. Lo que les decía, las chimeneas que les comentaba que se dan de forma más fácil en un biodigestor, en un relleno sanitario también se tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque nuevamente se genera metano. El metano es 25 veces más contaminante que el CO2. Es decir, es un gas de efecto invernadero que coadyuva al calentamiento global. Entonces, tiene que ser atendido. Y como no sé si alguno de ustedes conoce la refinería Talara, la refinería Talara existe una antorcha, un fluor que siempre está prendido. ¿Por qué está prendido? Porque justamente está quemando los gases contaminantes para que se conviertan en CO2 y reduzcan su capacidad de contaminación. Aquí pasa lo mismo. En un relleno sanitario se tienen también estas antorchas que permiten captar el gas, quemarlo y sobre eso pueden reducir la posibilidad de contaminación ambiental. Entre otro tipo de infraestructura, como justamente ven las capas, ¿no? Esto al final se convierte como una suerte de torta. Tú vas tirando la basura, vas soterrando, tirando, soterrando. De esa forma quedan compactados y el riesgo de contaminación disminuye enormemente a lo que se tiene en un botadero. Pero nuevamente esto requiere pues toda una gestión, una administración, ¿no? Les comentaba, ya lo veo mejor. ¿No? Entonces, va filtrando, se captan los lixiviados y terminan siendo tratados en una poza de tratamiento para que esos puedan ser reinyectados sin contaminación al medio ambiente en general. Siguiente. No, esto es un poquito mucho más de cerca de lo que sería una celda de un relleno sanitario. ¿No? Está el tubo de lixiviados, está el tubo de captación de gas y están cómo se va enterrando conforme se va depositando. Siguiente. Como decía, a diferencia de un botadero, un relleno sanitario es toda una infraestructura, es un parque de gestión de disposición final que requiere de mucha infraestructura, ¿no? Casas de vigilancia, área de pesaje y registro, administrativa, depósitos, vestuarios, siguiente. Servicios de tanques, lechos de secados, parques de visitas, celdas de colocación de residuos y por tipo de residuos, vía de acceso, tratamiento de gases, tratamiento de lixiviados, cercos perimétricos, parqueo de maquinarias y demás. Entonces, por eso les decía, esto es algo que lamentablemente en Piura no tenemos y que en nuestro país no tenemos como deberíamos tener. Recordamos, Perú necesita 190 rellenos sanitarios, no llegamos ni a 50 después de 10 años puesto en marcha este plan de inyección y de mejoramiento de residuos sólidos en el marco del financiamiento que el Estado peruano tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, no es que... ¿Dónde está la plata de los peruanos? Bueno, la plata de los peruanos está en un endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder colocar recursos y poder mejorar esta gestión nacional. Sin embargo, todavía nos falta mucho por recorrer, ¿no? Y en el caso de Piura, una de las 5 ciudades más importantes del país, todavía no lo vemos real. Siguiente. Es un relleno sanitario como mancomunado y lo pongo en la diapositiva. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que cada municipio tiene que solucionar sus propios problemas. No es así. Y esto funciona en el mundo. Este tipo de infraestructuras que es costosa, que es de gran envergadura, que requiere una administración más precisa, no necesariamente tiene que ser resuelta por un único municipio. Sobre todo porque al final, en el caso de los residuos sólidos, son problemas demasiado comunes, prácticamente similares en toda la expresión de la palabra, y pueden ser atendidos cuando varios municipios se ponen de acuerdo. Entonces, si requiere más capital, ¿de dónde va a salir? De una municipalidad con capacidad financiera muy limitada en poder atenderlo. Requiere pensar, en este caso, en unas estrategias colectivas, y esto funciona como decía en el mundo. Rellenos sanitarios mancomunados. Entonces pueden ponerse de acuerdo 3, 4, 5 municipios y crear la infraestructura necesaria para atenderlos dentro de un radio obviamente de recolección de atención adecuado. Piura es una ciudad metropolitana, tenemos 4 municipios que la conforman: Castilla, 26 de octubre, Catacaos, Piura, y tenemos ciudades incluso muy cercanas como Sullana, que están menos de media hora con el intercambio, con la carretera que tenemos del Sol, que podríamos tranquilamente pensar en estrategias mancomunadas. De acuerdo a los estándares mundiales, un relleno sanitario debería atender a una población a la redonda de 2 horas. De aquí a 2 horas llegamos a Talara, ¿no? Manejando prudentemente, incluso, ni siquiera acelerando.
Entonces, podríamos pensar cuántos municipios podrían aliarse para poder prestar un servicio que es en su competencia como gobierno local para ofrecer una mejor calidad de vida a su población y no necesariamente pensar en que un solo municipio tendrá que resolver todo el problema de la gestión integral de los residuos sólidos. Siguiente. Bueno, ya como última parte de esta parte conceptual es el tratamiento de residuos peligrosos, que como les decía, no es competencia municipal, pero como ciudad, sobre todo teniendo en cuenta cuáles las industrias o los sectores productivos que tenemos en el territorio, tenemos que tener claro que alguien va a tener que atenderlos. Entonces hay, por un lado, oportunidad para hacer negocio, como también una demanda social para que las empresas que están generando recursos del territorio en el que estamos tengan que cuidar y promover que se crean adecuadamente sus servicios de atención de residuos sólidos. ¿No? Por ejemplo, en Talara existen 3 empresas que gestionan los residuos provenientes de los lodos de los hidrocarburos. ¿Y cómo se generó eso? Justamente porque hubo una demanda para que Petroperú promueva y se creen esas empresas. Entonces está genial, porque no, como población no vas a permitir que se genere toda una industria de desarrollo y simplemente, como no se puede, no existe quien lo atienda, eso termine pues contaminándote las playas, contaminándote tus ríos, no puede ser. Entonces también hay una demanda de una visión integral de todo sector económico que tenemos acá, ¿no? Pasa en Sullana, cuando hubo el boom de la industria bananera orgánica, y tenían que poner las fundas de plástico y esas fundas terminaban pues volando en toda la carretera. No es así, o sea, hay que promover, hay que entender que nuevamente estamos hablando de una economía circular y de un proceso integral. Entonces toda industria que se está desarrollando en el territorio tiene que tener pensado y ver cómo va a resolver todo este proceso de su generación, desde su generación hasta su disposición final. Y esa es una obligación que como pobladores de un ambiente en el cual compartimos, tenemos que estar atentos para que se pueda, digamos, solucionar. Siguiente. Este es un buen ejemplo, que lo pongo ahí, que les preguntar que fue parte justamente de la investigación de mi tesis, que es el relleno sanitario de Huaycoloro. El relleno sanitario de Huaycoloro es un relleno privado. Es un relleno privado que se generó en el año 92 como una oportunidad de negocios de una persona que dijo, bueno, nadie está haciendo nada por los residuos sólidos, voy a hacerlo yo. Adquirió un terreno en el distrito de Huarochirí, en Huaycoloro, y empezó a utilizar o a generar una gestión adecuada. Empezó con algunas empresas privadas, al día de hoy 32 municipios de Lima trabajan con Huaycoloro. ¿Y qué cosa se convirtió Huaycoloro? Pasó de ser simplemente unas celdas normales de relleno sanitario a ser lo que se conoce como un MDL o un mecanismo de desarrollo limpio. Un mecanismo de desarrollo limpio en la normativa internacional, en el marco del protocolo de Kioto, es un mecanismo, en este caso un negocio, un modelo de negocio, una planta, que coadyuva a mitigar el cambio climático. ¿Por qué? Porque las celdas tienen mecanismos de captación del biogás de las celdas y este gas se conduce a esta antorcha, a este flare. Entonces el sistema está demostrando que está reduciendo la capacidad de contaminación del metano a CO2. Entonces hay todo un proceso, un efecto de limpieza ambiental. Y eso se certifica en bonos de carbono y genera un ingreso adicional al negocio. No solo eso, empezó en el año 2007 con esto y en el 2011 constituye la central térmica de biomasa, que es la que está al costado. Entonces, antes solo quemaba, ahora el 80% se va a la central térmica. Y así como existen estos generadores GNB, GNP que les ponen en los carros, él tiene 3 Caterpillar, obviamente mucho más grandes, ¿no? Del tamaño del Ecran, más o menos tampoco son tan grandes. Y ahí son motores de combustión de gas y generan electricidad que se la vende al Estado peruano. Y de acuerdo a la ley, cualquier electricidad generada por un mecanismo no tradicional o no convencional tiene un precio de 3 veces el precio convencional de una hidroeléctrica. Entonces tiene otro ingreso adicional. Entonces tiene todo un sistema de gestión en base a la basura y un modelo de desarrollo en base a la gestión de los residuos sólidos. No solo está generando un modelo de negocio rentable, sino que se convirtió, o sea, no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas, en un mecanismo de desarrollo limpio y en toda una industria eléctrica para la ciudad de Lima. Siguiente. Es un poquito la información más precisa de Huaycoloro. No tiene una capacidad instalada para 200 años, entonces, nuevamente, es la visión
de un empresario que vio un problema y no simplemente pues, dijo, bueno, así es el Perú, así vamos a vivir toda la vida. Trató, creó un modelo que nuevamente del 92 al 2007 fueron 15 años de gestión para poder ver un modelo rentable, pero que ya está compuesto. Siguiente. Y por ejemplo, esto era al 2012, que fue la fecha de mi tesis. Hoy por hoy, obviamente, esto ya creció, ya tiene un modelo de negocio muy rentable. Porque nuevamente, ¿cuál es la dicotomía que siempre tienen las autoridades para hacer cumplir o ejercer el cumplimiento normativo? Yo no le puedo exigir a alguien que lo haga si no tiene las condiciones para que realmente eso sea viable, ¿no? Por ejemplo, y pongo un ejemplo que nos ha pasado en la gestión. Yo no puedo cerrar los terminales terrestres, los mal llamados terminales terrestres de las empresas de buses que están en la avenida Loreto, porque la gente tiene que viajar. Entonces, yo no le puedo dar otra opción porque no existe en Piura ningún otro terminal que los pueda albergar. Entonces, tienes que siempre tener ese valor mayor, ¿no? Que es que al final la población tenga un servicio. Entonces, el ordenamiento a veces queda relegado por el valor mayor. Aquí pasa lo mismo. ¿Cómo yo le obligo a las empresas que dispongan adecuadamente si no existe un relleno sanitario como tal? Eso lo solucionó Petramás allá en Lima, porque al existir una gestión y una empresa adecuada, la autoridad podía ir con más fuerza a todas las empresas a que se pongan en regla, porque ya tenían dónde, y era un manejo de mercado. Entonces ya no se trata de no hay dónde hacer las cosas, sino de pónganse de acuerdo comercialmente cuánto van a cobrar. Entonces ahí es donde necesitamos empezar a mirar la inversión privada como una posibilidad de ayuda a la gestión pública, porque al final no todo tiene que hacerlo el Estado, no todo tendría que hacerlo el Estado, sobre todo pensando en que el Estado es un pésimo administrador, no solo de los recursos, o sea, quitando la corrupción obviamente de lado, porque sus procesos normativos justamente para custodiar y velar y resguardar el uso adecuado de los recursos públicos son muy tediosos, muy burocráticos. Entonces hay otros procesos que desde el sector privado son mucho más ágiles y deberíamos empezar a mirar cómo funciona. Siguiente. 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 ¿Te lo comenté? Siguiente. ¿Por qué es importante mirar la gestión de los residuos sólidos como algo que nos afecta directamente? Porque no es la basura que está en la calle, es al final la basura que nos repercute en calidad de vida y directamente en nuestra salud. Siguiente. Como les comentaba, en primera instancia, todas las personas, y que no son pocas, que trabajan de forma inadecuada en la recolección y en la comercialización de residuos. Están expuestos a incendios, ¿no? Ustedes sabrán que por lo menos 5 veces al año el botadero de Piura se quema, que hay personas adentro que están trabajando. La creación de vectores, bichos, insectos y enfermedades que generan, los olores y demás, ¿no? Siguiente. Esos vectores obviamente no se quedan en el botadero, se van para toda la ciudad. Entonces, al final terminan llegando de una u otra forma hacia nosotros. Siguiente. Siguiente. Contaminación de nuestras fuentes de agua. Al no tener una adecuada gestión de los lixiviados, esto terminan contaminando nuestros acuíferos, que son al final de los cuales luego nos abastecemos. Siguiente. Siguiente. Y aquí es donde viene ya la segunda parte, que es lo más importante para reflexionar. Ya hemos visto los procesos, y sobre cada proceso, si somos lo suficientemente creativos, hay soluciones de poca escala como de gran escala que debemos ir planteándonos como sociedad para poder seguir avanzando. Uno de ellos es justamente los contenedores semisoterrados que les comentaba, existen ya 18 puntos en la ciudad. ¿No? En el que se ha costado yo, obviamente, esto fue producto de una pasantía que hice a Holanda. ¿No? Holanda es probablemente uno de los países que tiene la mejor gestión de residuos sólidos en el mundo. Y se logró contactar a un proveedor que estaba interesado en exportar estos contenedores para el Perú. ¿Qué permite esto? Permite, por un lado, no tener la exposición hacia pasa primero el perro, el gato, la ardilla y te lo no. Justamente para prevenir ese tipo de vandalismo animal, estos mecanismos te permiten tener no solo la protección, sino una capacidad de almacenamiento mayor, hasta 3 toneladas. Tendría que ser recolectados. De esa forma, no se desperdicia la capacidad total del tacho, ni se desperdicia la capacidad operativa, que siempre es limitada, del municipio para ir a recoger,
Entonces, el dispositivo le avisa directamente al municipio cuando ya está a cierto nivel y tendría que ir el camión a recolectarlo. Entonces, genera también optimización en los recursos que tiene el municipio. La idea sería tener tenemos nuevamente 18 puntos. La idea sería tener, por lo menos Piura requiere cerca de 100 puntos para tener una adecuada. Entonces, esto es un proceso de inversión que tiene que continuarse poco a poco. Siguiente. Otra de las cosas que tenemos avanzadas y que se lo tenía que comentar, ingeniero, es que cuando le decía que el Perú se enrumbó en un endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la cooperación japonesa para mejorar la situación de la gestión integral de los recursos sólidos en todo el país, hace 10 años, Piura estaba también incluida en ese paquete, ¿no? Y se creó un proyecto de inversión pública para el fortalecimiento y la mejora y la ampliación de los procesos de gestión de residuos sólidos para la ciudad de Piura. Lamentablemente, si bien el proyecto era muy integral, no se ejecutó, digamos, de la forma adecuada y empezó a ejecutarse por componentes poco a poco, por diversas casuísticas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fue el fenómeno del niño costero. ¿Por qué? Porque al no tener la capacidad de recolectar todo este lodo que se iba secando después del desborde, el ministerio que tiene a cabo el proyecto decidió ir enviando, por ejemplo, las compactadoras, ¿no? Y Piura tiene 14 compactadoras nuevas del 2017, producto justamente de esta necesidad que tenía en ese momento, esa urgencia que tenía de poder levantar todo el lodo que se estaba acumulando en las calles por la inundación. Entonces, pero llega la maquinaria, pero no llega el combustible. Entonces, supone al municipio un incremento en sus gastos operativos y eso significa una reducción en otro tipo de servicios. Entonces, son cosas que se han venido dando en esta ejecución en los últimos 10 años que no permitió que el proyecto pues, tenga un impacto real en lo que vemos hoy en las calles. Uno de esos grandes problemas que tuvo, y quizá el mayor, es que el proyecto contemplaba así un relleno sanitario, ¿no? Nuevamente, el MINAM metió muchos recursos para poder cerrar esta gran brecha que necesitamos de rellenos sanitarios. Pero ¿qué pasó? Que lamentablemente en las sesiones anteriores nunca se compró el terreno para el relleno sanitario. Bueno, se compró uno, pero que no calificaba para las condiciones que requería el proyecto. Entonces, se perdieron recursos del Estado, bueno, está en el patrimonio de la municipalidad como un bien, pero no ha sido recién hasta el año pasado que hemos podido, por fin, encontrar un terreno que califique, de acuerdo a lo que el Ministerio requería para este proyecto, y poder hacer su compra real y efectiva para que se inicie el diseño para la futura construcción del relleno sanitario. Entonces, nuevamente, metes las compactadoras, hubo mucha mejora, se equipó mucho el tema de los almacenamientos temporales, se creó un fideicomiso para asegurar el gasto operativo de los trabajadores y del combustible, producto de lo que había pasado al inicio, pero no tienes un proyecto sanitario. Entonces, recolectas, segregas, ¿y a dónde llevas la basura? Nuevamente al botadero. Entonces, estos problemas de implementación en el proyecto en esos 10 años, lamentablemente para Piura ha sido una oportunidad perdida. No totalmente, porque igual tenemos las compactadoras, igual tenemos el fideicomiso, igual tendremos en su momento el relleno sanitario, pero es uno de los principales problemas que hemos tenido en la ciudad. La mala implementación de un proyecto que tenía recursos, pero que no, al momento de ejecutarse, no se dio como debió darse. Y bueno, ahí estamos avanzando. Parte de este proyecto también permitió justamente la formalización de asociación de recicladores. En realidad, la meta era formalizar 30, se han venido formalizando 5. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los recicladores terminaban yéndose al botadero que seguía funcionando. Entonces, ¿para qué formalizabas si todo el material que tenías que vender estaba en el otro lado? Entonces, mucha gente no vio en ese momento con buenos ojos la formalización. Solo se formalizaron 5, que gracias a una alianza con Emaús pudieron encontrar un punto de equilibrio que les convenga. Nadie en el mundo, en el planeta Tierra, va a dejar una actividad que le genera recursos para mantenerse por otra que no le genera. Y es uno de los grandes problemas con los cuales lidiamos en el Perú con labores como la minería informal, la minería ilegal, el narcotráfico y demás. Son recursos, al fin y al cabo la gente tiene que comer. Entonces, cuando no pudimos o no se pudo en ese momento cumplir la meta porque la basura sigue llegando a otro lado, era bien complicado decirle a una persona, formalízate, ven acá y reduce muy significativamente tus ingresos. Eso no funciona en ninguna parte del mundo y no funciona acá. Pero está pendiente también. Tenemos, no sé si puedes dar clic al enlace de acá. Por favor.
es algo que ya se acaba de implementar en realidad el mes pasado. Ya existe el aplicativo que te permite guiarte de dónde están las rutas y en qué momento pasa el camión recolector por tu casa. Entonces, debería ayudar justamente a la población a poder evitar que donde no haya soterrados no tengan posibilidades de vandalismo y demás. Varios intentos en todo el país, creo, de poner horarios para poder botar la basura, ¿no? Siempre el camión pasa en tal hora. Y claro, nunca ha habido esta comunión entre lo que ofrece la municipalidad de hacer con los vecinos de botar la basura. Es decir, no, si se demora 10 horas, o no sé cuándo llega, mejor la dejo igual, en algún momento llegará. Entonces siempre hay ese problema. Entonces, ahora con este aplicativo, la idea es justamente tener en tiempo real, gracias a la tecnología, los GPS y demás, de poder monitorear y no contaminar, no exponer la basura en la calle y ser un poquito más coordinados para poder mejorar el proceso de recolección. Siguiente. Pendientes, les decía, ¿no? Está pendiente la construcción del relleno sanitario. Esto es una lucha que como piuranos debemos hacer. Lamentablemente como piuranos nos unimos para muy pocas cosas, ¿no? A diferencia de los del sur. Hoy por hoy una lucha que estamos pendientes es el Hospital de Alta Complejidad, y sí, totalmente de acuerdo. Es algo que no podemos renunciar como Piura. Creo que otras, en este caso los que vivimos en la ciudad de Piura, otra de las luchas pendientes es que el ministerio ejecute. Ya tiene el terreno a cargo de ellos, entonces debería, en la brevedad posible, construirnos el relleno sanitario. Entonces, un servicio que en el mundo ha sido superado hace muchos años, hace muchas décadas, y que lamentablemente nosotros como una de las ciudades importantes no hemos logrado superar. No, creo que todos acá tenemos a algún amigo que ha venido de otra ciudad o de otra parte y siempre la impresión de llegar a Piura, la basura en la calle, ¿no? Alguna vez me dijeron los árboles de colores, porque eran las bolsas que estaban pegadas en todos los árboles, en todo el ingreso, pero justamente uno de los ingresos tiene el botadero y pasa. Entonces, eso es una lucha pendiente. Dentro de este gran proyecto que tenía mucho dinero, está pendiente la construcción de la infraestructura que va a permitir mejorar significativamente la gestión de los residuos sólidos. Modernización de los equipos para los procesos de barrido y recolección. Les comentaba, lamentablemente seguimos hablando de barrido y pensamos en la escoba y en el recogedor, cuando ya existen tecnología moderna, equipos que funcionan en el mundo, que tranquilamente pueden reemplazar o mejorar la productividad, ¿no?, de la hora máquina de cualquier funcionario. Lamentablemente, una de las planillas más adultas, por decirlo de una forma, que tiene la municipalidad es la planilla de limpieza pública, ¿no? Y sin embargo, y lo comento, que tengo la oportunidad ahorita, las palmas y el reconocimiento a todos los servidores, porque durante la pandemia, a pesar de ser población vulnerable, salieron y no hemos tenido los problemas como los ha tenido Tumbes, como los ha tenido Chiclayo, como los ha tenido Trujillo. Hemos tenido una ciudad decentemente limpia, con una población vulnerable a cargo. Entonces, también hay reconocimiento hacia ellos. Pero justamente su nivel de productividad pues, no es el que debería. Y no se trata de buscar a alguien más joven, se trata justamente de utilizar la tecnología que ya existe en el mundo para poder mejorar las coberturas. Tenemos que hacer el cierre del botadero actual, y este es un segundo proyecto que estamos en convenio con el Ministerio, que también está muy retrasado porque lamentablemente la coyuntura política nacional no nos ha ayudado a que esto avance, pero nuevamente es una demanda que tenemos que como piuranos hacer, porque de nada va a servir tener el botadero, el relleno sanitario nuevo, cuando va a haber mucha gente que va a encontrar todavía basura en ese botadero. Entonces necesitamos hacer un cierre adecuado, y no digo un cierre simplemente por ponerle un cerco y ponerle candado, hacer un cierre ambiental adecuado. Tenemos que evitar que esa basura que ya existe ahí siga contaminando, siga generando más problemas ambientales. Necesita ser recuperado y cerrado adecuadamente. Y obviamente, lo que yo les decía al inicio, y en eso voy a enfocar ya esta última parte, es promover la participación del sector privado. Yo sé, en un país como el nuestro, a veces la participación del sector privado se mira con mucha desconfianza porque hay muchos contratos mal hechos, o han habido en la historia, pero muchos contratos mal hechos. Pero en un mundo moderno, en un mundo donde se promueven esquemas de gobernanza como una de las mejores políticas públicas que tienen los países, necesitamos un sector privado que inyecte recursos que no tiene y inyecte la agilidad en la administración de las operaciones que se necesita para mejorar la calidad de vida de las personas. Necesitamos obviamente tener contratos bien hechos, sí, pero necesitamos justamente generar los espacios para que se den estas inversiones que no se van a dar del sector público, lamentablemente, porque hay
tantos problemas que tenemos en la ciudad, en nuestro país, que necesitamos priorizar lamentablemente otras cosas, como la educación, como la salud. Y si bien esto es una prioridad también, busquemos otros esquemas que permitan crear otro tipo de alianzas, ¿no?, adecuadas, que sean mucho más eficientes. Siguiente. Por ejemplo, este es un campo de golf en la ciudad de Ámsterdam. Esto era un relleno sanitario. Es más, no era un relleno sanitario, era un botadero, porque esto funcionaba 50 años atrás. Cuando todavía no hablamos, la OMS puso el relleno sanitario en los 90, esto de los 70. Y eso justamente tiene un cierre ecológico de altísimo nivel, con una puesta en valor para un campo de golf a través de la participación de una empresa privada. Eso es lo que deberíamos esperar para el botadero que tenemos acá. Convertirlo no solo en un cierre, en un ambiente clausurado. Estamos hablando de 100 hectáreas, prácticamente en la misma ciudad. ¿Qué vamos a hacer como ciudadanos con 100 hectáreas en nuestro costado? Tenemos que darle un valor, un parque ecológico, una cancha de golf, lo que fuera que pueda darse, pero siempre y cuando cumpla con los estándares ecológicos que requiere. Si no, no vamos a ir, obviamente, a un sitio contaminado. Eso no deberíamos permitirlo, ¿no? Y esto funciona. Siguiente. Las escombreras, ¿no? Les decía, lamentablemente las escombreras no es una competencia municipal directa. Se tiene que solucionar, porque si no tenemos pues todos los escombros tirados en el río, en cualquier descampado, en cualquier terreno baldío, vamos a encontrar siempre. Pero esto funciona cuando el sector privado se pone las pilas y aprovecha recibe de forma gratuita, a muy poco costo, las escombreras, siguiente, y les da valor agregado y las convierte en productos que venden. Pues, industria. O sea, el Estado no tiene por qué convertirse en un productor de cemento, de concreto, de ladrillos, ¿no?, de material agregado. No es la industria privada y lo hace muy bien, de forma muy eficiente y funciona, ¿no? Esta es la recuperación de todo el metal de los cables. Dentro de la contaminación ambiental visual que tenemos en nuestra ciudad, tenemos estas marañas de cables tiradas por toda la ciudad. Y sobre todo inservibles, porque ni siquiera es que estén dándose uso. Ya todos han cambiado a fibra óptica, soterrados, ¿no? Tenemos colgados, ¿no?, en la ciudad mucho cobre que no funciona hoy en día, pero que es muy caro retirarlo, ¿no? Y eso es así. O sea, tú le preguntas a Claro, Movistar, ¿por qué no retiras? Primero, porque no hay una normativa que me obligue. Y segundo, porque es muy costoso porque son demasiados cables y demasiadas conexiones truncadas o mal hechas que puedes desconectar, que dejas sin luz a todo, nadie quiere comerse ese pasivo. Pero nuevamente, si promovemos una industria de recuperación y reciclaje, tenemos empresas que se encargan de esto, que lo hacen y generan un negocio, que lo hacen muy bien. Siguiente. Igual, pensando ya en otras alternativas del relleno sanitario, hay industrias que generan energía a través con incineradores. Hace unos 10 años hubo el debate, no, las incineradoras generan problemas con la combustión, con los olores, porque las dioxinas salen y se generan nuevamente con mentira. Ya justamente hace 10 años ya existen tecnologías en las chimeneas para poder retener todos esos contaminantes y poder, digamos, no emitirlos al medio ambiente. Y generan una industria energética muy grande en el mundo. Países como Noruega, Finlandia, el mismo Holanda, 20%, 25% del sistema de calefacción que requieren, debido obviamente a las temperaturas que sufren en invierno, provienen de la basura. Entonces, crean justamente una industria de valor energética para darles calidad de servicio a su población a través de la basura. Y sin ningún problema ambiental. Nadie creería que Finlandia es un país con problemas ambientales. ¿Quién podría decir eso? No, probablemente es el país con mejor calidad de vida en el mundo. Entonces, y tiene esa tecnología que ha sido muy cuestionada en Latinoamérica. Entonces, a veces cuestionamos cosas que no deberíamos. Siguiente. Esta es la misma industria térmica, pero para residuos hospitalarios, ¿no? Esa es una gestión, me pareció muy interesante, donde se les entrega cada barril a cada hospital, a cada clínica, y ahí regresan indicados qué cosa tienen. Para el COVID, ¿no?, las agujas, las mascarillas, todo se fue ahí. Y eso regresaba como combustible para esta industria térmica, generaba un modelo de negocio. Y obviamente el calor es el mejor descontaminante de cualquier bacteria, ¿no? Y eso lo conocemos incluso en nuestra gastronomía, ¿no? Como dicen, el chancho se cocina mucho, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar la triquina, porque el calor justamente mata las bacterias. Entonces, nuevamente, no hay que inventar, ¿no? Acá estamos hablando de teorías nucleares, estamos hablando de cosas que funcionan en la naturaleza por años. Siguiente. ¿No? Esta es la grúa con la que alimenta el incinerador. Siguiente.
Obviamente, lo que les decía, no todo es simplemente comprar la maquinaria, construir la infraestructura. Hay todo un proceso de administración, de gestión, y eso requiere obviamente de capital humano, que lamentable y dedicación y de procesos ágiles, que el Estado no puede garantizar. Y no puede garantizar no porque sea malo, simplemente porque el Estado tiene su razón de ser y su forma de ser. Alta rotación, entonces no puedes tener un profesional o un pool de profesionales especializados porque van a ser probablemente rotados de una u otra forma, ¿no? Los procesos burocráticos de compra, adquisiciones, que tienen razón de ser para el sector público, pero que no pueden funcionar para gestionar un servicio. Entonces, miren cómo controlan. O sea, creo que ni para las centrales de vigilancia tenemos tantas pantallas, ¿no? Y eso simplemente es para la operación de una planta. Siguiente. ¿No? Ah, ya, estaba al revés, pero les comento. Este de aquí es un saco de PET, ¿no? Cuando les decía que hay de todo tipo de inventos que ya funcionan en el mundo, este es uno de los más locos, porque la Coca-Cola en Países Bajos subsidia una planta de segregación de plástico, y cuando ellos subsidian, estamos hablando que han construido un equipo que inyecta electricidad en una piscina y crea campos magnéticos o digamos, diversos en cada capa de la piscina. Entonces el plástico simplemente por densidad termina separándose solito de acuerdo al campo magnético que se ha generado en cada capa, y le permite pues tener una segregación muy fina para poder volver a fabricar sus botellas allí en Europa. Obviamente esto es muy costoso, es una tecnología muy avanzada, pero funciona. Pero por otro lado tenemos algo mucho más casero, mucho más de vecindario. Esto es una compostera que funciona en una urbanización, ¿no?, de 22 familias, ¿no? Un condominio, adentro hay gusanitos y la gente levanta la tapa y va metiendo los restos de alimentos, de frutas, verduras, ¿no?, y de podas, se va eliminando para que los gusanitos coman, y ese compost permite mantener el parque de atrás verde. Súper sencillo, nada más. Y eso que, ¿cuánto te cuesta ese? Le costaba alrededor de 20.000 euros, estamos hablando de 80.000 soles. Súper manejable, acá estamos hablando de millones, ¿no? Entonces, hay tecnología, hay cosas que funcionan en el mundo, simplemente es la voluntad y la demanda de la población, ¿no? A veces yo me río cuando la gente dice las autoridades no hacen, pero el concepto de política y de autoridad política justamente es la autoridad que representa a la población. Si la población no demanda, no quiere, ¿cómo el político va a poder promover algo? Entonces tiene que estar atento el político, el buen político, entendiéndose, está atento a lo que demanda la población, ¿no? Porque esa es justamente la esencia de la política, el ser representado para tener un interés común, ¿no?, en marco del bien público. Entonces, pero si la población se acostumbra, se resigna a vivir de una forma que no le trae calidad, entonces la autoridad también se resigna, se acostumbra y sigue haciendo lo mismo. Entonces, no empieza a promover. Al final es toda una combinación social que tiene que darse para que estas cosas se empiecen a promover. Siguiente. Y nada, como decía, esto es un poco el panorama general de la gestión de los residuos sólidos, los conceptos para tenerlos claros, y como ven, en cada proceso hay oportunidad de mejora, desde cosas muy sencillas hasta gran envergadura. Y como les decía, por lo menos es un poco la opinión que quisiera que se lleven. No esperemos que primero la autoridad lo haga todo y segundo los municipios o el Estado lo haga todo. Tenemos que, hay un compromiso de la participación ciudadana. El último ejemplo les decía, funciona porque la población se puso de acuerdo y no hay un vivo que tira plástico a esa compostera artesanal con los gusanitos, ¿no? O sea, todos se comprometen y ayudan que el sistema funcione bien. Y por otro lado, hay mucha participación del sector privado para generar industria. El sector privado está muy satanizado en nuestro país, pero al fin y al cabo es quien genera puestos de trabajo, quien genera oportunidad a las familias. No todos tienen la oportunidad de ser emprendedores y tener su propio trabajo. Todos dependemos de una u otra forma de alguna industria. Y no solo para trabajar en ella, sino para también adquirir un servicio de ella. Y si tenemos la posibilidad de permitir que incursione el sector privado en alguien que nos va a afectar a todos de forma positiva por darnos un mejor ambiente, yo creo que es una posibilidad que debemos empezar a explorar. Sobre todo, como les dije, porque el Estado no está preparado para administrar. El Estado peruano, por diseño, por concepción,
es un pésimo administrador, tiene mucha burocracia que no le va a permitir atender adecuadamente estas necesidades que son urgentes, que no requieren pues de mayor debate. O sea, esto es algo que ya funciona en el mundo y que es algo muy postergado. Realmente, Piura es una ciudad muy importante del país y no es posible pues que tengamos tan descuidado la gestión de residuos sólidos. A veces yo me pregunto, ¿no? Mucha de la población, que mi pista, mi vereda, y claro, el presupuesto municipal termina atendiendo a 20 vecinos, a 30 vecinos que con su pista nueva, ¿no? Y les da los 4 millones. Sin embargo, si esos 4 millones podrían ser invertidos en un servicio que es para toda la población, habría mucho mayor impacto. Pero a veces la población dice, no, o sea, el servicio, págalo con servicios, cuando hay una mora, ¿no? de más del 80%. Entonces, ¿con qué plata se van a mejorar los servicios comunes? Seguridad ciudadana, parques y jardines, limpieza pública, que son, creo yo, la razón de ser de una ciudad, ¿no? Si estuviéramos de repente en el campo, donde hay otras prioridades, en una ciudad no, en una ciudad hay un espacio común muy grande, del cual disfrutamos todos. Y lamentablemente se viene abajo cuando pues tenemos la basura en la calle. Y nuevamente, esto no es un tema solo de calidad ambiental, es la posibilidad de una industria de generación de desarrollo, de fuente de ingresos y de fuente de empleo para muchas personas, que lamentablemente no hemos visto y que sí no han visto otros países. Nada, sería todo. Muchísimas gracias. Igual quedo atento a cualquier pregunta. ¿Hay algún presupuesto que sirva como contrapartida para, digamos, apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Bien sea para empresas privadas o bien sea para proyectos de ONGs, ¿no? En este caso, ¿no? Y en segundo lugar, vámonos un ratito a la zona de Alto Andino, ¿ya? Si bien es cierto, allá es otra realidad totalmente diferente. Acá tenemos vías, ¿no? Totalmente transitables para trasladar los desperdicios de un lugar a otro, ¿no? Pero allá prácticamente los poblados, ¿no? Los caseríos están totalmente aislados unos de otros, ¿no? Cada uno tiene su propio botadero. Entonces, habría una manera de implementar esta tecnología a pequeña escala, ¿no? Bien sea así, aprovechando, generando energía o... Bueno, en la sierra ellos pueden producir su compost, ¿no? Es decir, tienen el potencial de hacer eso, pero digamos el otro tipo de desperdicios de residuos sólidos, habría una manera de implementar una tecnología a poca escala. Muchas gracias. Perfecto. Con respecto a la primera pregunta, en el caso, le decía, tenemos un marco normativo que nos guía y las competencias en materia de gestión de residuos sólidos, como dice, son municipales, es decir, el gobierno regional directamente no tiene competencias. Puede apoyar siempre que haya voluntad, ¿no? A través de convenios con las instituciones, pero en principio es competencia municipal, tanto de las provinciales como las distritales. En el caso de la Municipalidad Provincial de Piura, tiene un presupuesto, por un lado, asignado, que es arriba de los 8 millones anuales, que va al fideicomiso. Cuando se explicaba que como el proyecto fue implementado por partes y no de forma integral, entonces solucionaban un problema, pero aparecía otro. Uno de esos problemas que apareció justamente fue los escasos recursos operativos para poder funcionar, en este caso las compactadoras en el 2017. Entonces se creó un fideicomiso que aseguraba recursos para que pueda costearse el combustible, las escobas, los enseres y el pago de la planilla del personal, digamos, de forma anual. Por eso, por ejemplo, cuando hay huelgas de los sindicatos, no se detiene nunca el servicio de limpieza pública porque justamente ellos sí tienen sus sueldos pagados por el fideicomiso. Entonces ya hay un recurso destinado para gasto operativo. Lo que yo les decía al final era, el Estado o el sector público para destinar recursos tiene dos opciones. Lo que es gasto corriente, justamente es ese pago de planillas, que está en este caso los 8 millones o más de 8 millones en el fideicomiso, y lo que se llama el presupuesto de inversión pública. El presupuesto de inversión pública tiene un sistema, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, el INVERTP, que te dice cómo guiar. En el caso de creo que todas las instancias del Estado peruano, donde hay más recursos es en la inversión pública. Cuando digo hay más recursos, también es relativo, ¿no? Porque tu presupuesto de gasto corriente puede ser cerca del 80%, pero es un presupuesto que ya está comprometido, porque ya está comprometido en un fideicomiso, porque está comprometido en una planilla, porque está comprometido en servicios como el agua, la luz, todo lo que tiene que funcionar. Entonces es muy escaso realmente el margen que te queda libre para hacer contratos, digamos, adicionales, menos de 30 millones que se reparten para todas las dependencias de la institución: seguridad ciudadana, limpieza pública, parques y jardines, gerencia de desarrollo económico, desarrollo social.
la municipalidad, por ejemplo, tiene cerca de 14 gerencias. Entonces, los 30 millones tienen que repartirse cerca de, 14 gerencias para cualquier cosa que no estaba en el presupuesto ya contemplado de operación. Entonces, donde realmente tienes recursos un poco más flexibles y más disponibles es en el presupuesto de inversión. Y es lo que les decía, lamentablemente no es políticamente atractivo destinar tu presupuesto de inversión a mejorar estos servicios comunes, porque la gente, ¿qué te pide? Te pide su pista y su vereda. Entonces, tú destinas 5 millones para darle la pista y vereda a 20 familias, cuando pudiste haber metido 5 millones ahí a construir una primera celda de radio sanitario que va a atender a 500.000 de pobladores, pero no es realmente políticamente atractivo. Entonces, es ahí donde se tiene que buscar nuevas alternativas, sensibilización y estrategias de financiamiento. Por otro lado, con respecto a las estrategias rurales, como te decía, al final la creatividad va a depender de cada uno. Hay mecanismos que funcionan muy bien en una ciudad, obviamente, y no van a funcionar en una parte rural. Primero que nada, a nivel de las competencias, el administrador de la disposición final, por ley, es la municipalidad provincial. Es decir, que los gobiernos distritales no podrían financiar o construir rellenos sanitarios. Sin embargo, esto es la ley general. Si tú demuestras que las características geográficas te ameritan tener un relleno sanitario o una planta de disposición final, la ley sí te lo permite. Por ejemplo, cuando le dije que hice mi tesis no fue para Piura, mi tesis fue para el distrito de San Miguel del Faique. Y en San Miguel del Faique, distrito de la provincia de Huancabamba, demostramos al ministerio que efectivamente la provincia de Huancabamba, que quedaba a 4 horas más arriba, no podía gestionar un relleno sanitario para el distrito del Faique, que tenía una parte baja, abajo incluso de Canchaque, desde la Huaca. Entonces logramos demostrar y obtener la autorización del ministerio para poder construir algo tan grande como una infraestructura de disposición final, que no necesariamente tiene que ser el mega relleno sanitario. Pueden ser celdas más pequeñas, pero bien puestas, con su soterrado, con sus lixiviados, con su captación de gas, o sea, tiene que ser. Pero luego también puedes explorar alternativas mucho más sencillas en otros procesos. Cuando les comentaba el tema del biodigestor, hay un ejemplo muy bueno, que es la comunidad de Santa Rosillo, que queda en Iquitos. Es una comunidad que queda a 13 horas en bote o a 2 horas en helicóptero. Es una comunidad bastante aislada de solo 100 personas. Y ahí tienen un biodigestor, ¿no? Y gracias a ese biodigestor tienen el alumbrado público para esa comunidad. Entonces, hay alternativas de mayor envergadura que probablemente funcionan mucho mejor en ciudades, pero también hay mecanismos alternativos que funcionan para comunidades más pequeñas o más independientes. No es lo mismo, por eso hablamos del camión madrina. No necesariamente tiene que ser varias compactadoras y un camión madrina. Pueden ser varios motofurgones, recuerdo que eso fue el planteamiento que hice en mi tesis para San Miguel del Faique, y un camión baranda como madrina en un punto medio cerca de la altura de Canchaque. Entonces, sí hay forma de diseñar de acuerdo a la realidad, que obviamente no va a ser tan eficiente, que no va a ser tan caro, pero al final no todos vivimos en la ciudad. Hay zonas rurales y hay que respetarlos y hay que incluirlos. Entonces, hay que justamente, parte del Estado es lograr subsidiar estas brechas geográficas, por decirlo de alguna forma, porque al final todos somos peruanos y todos merecemos tener calidad de vida. Entonces sí, el Estado de otra forma tiene que luego mirar hacia allá y decir qué otras alternativas tengo que no necesariamente son las más eficientes, pero que al fin y al cabo me generan el valor público que quiero, que es darles calidad de vida. Entonces ya va a depender nuevamente de la creatividad, de la cosmovisión, de las condiciones geográficas de cada sitio, pero de que tecnologías hay,